Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Mira, hay veces que podemos hacer vídeos de actualidad. Bueno, normalmente hacemos vídeos de actualidad, pero también hay otros vídeos que pueden perdurar, que no envejecen en el tiempo. Lo que os voy a pedir es que este vídeo lo guardéis, lo miréis cuando querráis, lo volváis a remirar y lo necesario para que os quede en la memoria, o se lo chantáis en los morros al próximo que os venga diciendo que aquí el Barcelona no compró árbitros y que eso es definitivo para no condenarles. Para el próximo que os venga con el relato del Real Madrid es el equipo del régimen, que si de Franco, que si no sé qué. Entonces este vídeo lo guardáis con cariño en una esquina porque me he tomado la molestia de repasar la historia del Barcelona y sobre todo de sus últimos presidentes, porque es que no hay uno desde finales de los años 70 que no haya pasado por los juzgados y no ha habido una junta directiva que no haya cometido fechorías, porque lo de delinquir en esta gente está a la orden del día. Por lo tanto, dicho esto, vamos a entrar con el vídeo y vamos a hacer un repaso para que los jóvenes, sobre todo, que es donde a mí me gusta que cale el mensaje, sobre todo los más chavales, porque no han vivido esas épocas, sepan de qué carajo va esto y a lo que se enfrenta el Real Madrid y también el resto de las aficiones, que después, cuando vamos por España adelante, nos silban a nosotros y nos llaman de todo, mientras quien le está robando la cartera son los del país pequeñito y encima, perdonándome la expresión, se ciscan en ellos continuamente. Dentro vídeo, darle al play. Bueno, pues vamos allá. Más por encima de lo que está sucediendo estos días, donde pues el caso Negreira está más vivo que nunca, donde estamos viendo que el juez instructor Joaquín Aguirre pues está acelerando el trámite y demás. Hemos hablado largo y tendido de todo esto. Recordemos así por encima solo, esto del caso Negreira, que viene de muy atrás, viene de Núñez, ahora vamos a hablar de eso. Así por encima, Delitos a los que se enfrenta el Barça, delito de continuado de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte. 1. Delito continuado de administración desleal. 2. Delito continuado de falsedad documental y documento mercantil. 3. Delito de cohecho y soborno. Esto, cuidado, esto es el último que vamos a ver en un auto dentro de poco. ¿A qué se refiere? La Federación Española de Fútbol tiene una parte que es pública. Es pública porque recibe subvenciones del Estado para su desarrollo, para invertir en el deporte, aparte de que allí trabajan funcionarios. Si hay sobornos a miembros del CTA por parte de un club que forma parte de esa federación, como es el Barcelona, el CTA, que es un organismo que forma parte de esa federación, pues esto en un estamento público pues aún se agrava mucho más, delito de cohecho. Esa es otra. Vemos como el juez instructor también habla unido a esto, de corrupción sistémica en el CTA, donde está diciendo que no es necesario pagarle a ningún árbitro para influir sobre él. Si yo por ejemplo, el que designa qué árbitros pitan y cuáles no, que aparte de un sueldo fijo tienen un plus por arbitrar, si yo soy el que decide si tú desciendes o asciendes de categoría donde hay una diferencia de 100 y pico mil euros, más los pluses y demás, en tu sueldo, más yo soy el que dice si tú vas a ser promocionado para ser árbitro internacional donde se cobra muchísimo más, yo necesito pagarte a ti o decirte algo para que tú hagas lo que yo quiero que hagas. No, ¿verdad? Bueno, pues esto todo acabará saliendo. Esto es lo que tenemos que memorizar
y plantarle en la cara a todos los que vengan con el maldito cuento esto de que no habéis pagado el servicio. No, hombre, no se ha pagado, no se ha pagado. No se... A ver, la ignorancia es muy atrevida, pero nosotros no somos ignorantes y documentados los pondremos en su lugar. El Fútbol Club Barcelona, sus presidentes, ¿sabéis el último presidente? Agustín Montal Costa, 1977, es el último presidente del Barcelona que no ha pasado por los juzgados. Son tantas las fechorías que he tenido que hacer una lista. Permítanme. Empezamos con el tema del franquismo, así solo por encima, porque podríamos estar 2 horas. Eso de que el Real Madrid es el equipo del régimen, de Franco y de toda esta historia. Solo así por encima. El Barcelona tuvo el beneplácito del régimen de Franco con dos recalificaciones para salvarlos de la quiebra. Una en el año 53 y otra en el 50, una en el 51 y otra en el 53. La del 51 en los terrenos de las Corts. Y en la del 53 en la Ribera Blanca, cambiando unos terrenos que había en la Diagonal, en la avenida Diagonal. Permitidos y en cierto modo promocionados por gente del gobierno. ¿Por qué? Porque el Fútbol Club Barcelona siempre ha sido muy afín al régimen, digan lo que digan. 2 presidentes del Fútbol Club Barcelona fueron del movimiento, pertenecían a la Falange. Ahí tenéis las actas para que se vea que está documentado. En 1953, Francesc Miró y en el 61, Enrique Joudet. El Real Madrid nunca tuvo ningún presidente que perteneciera a la Falange ni al movimiento. ¿Vale? Al revés. Don Santiago Bernabéu tuvo muchos problemas por no ceñirse a lo que le mandaban el gobierno de turno, por no ir por el redil. Es más, era sabido, y eso le molestaba mucho al gobierno franquista, que el Real Madrid era intermediario, interlocutor y muchas cosas con los exiliados en el extranjero. Cada vez que salía el Real Madrid a jugar un partido internacional, pues aparte de la comunidad que hubiese allí de emigración, pues había mucho exiliado. El Real Madrid llevaba y traía cartas, llevaba y traía paquetes y mensajes entre los familiares. Por eso el Real Madrid ha sido tan querido en este pueblo español. Escúchenme, vuestros a los antimadridistas. Seguramente algún abuelo vuestro, bisabuelo o algo de esto, que por desgracia nos ha pasado a todos, ha podido beneficiarse de esto. A ver si conocemos la historia de lo que pasó. Y el Real Madrid no hacía diferencia entre nacionales y republicanos. ¿Entendido? Santiago Bernabéu le llamaron muchas veces la atención y siempre se mantuvo firme. Santiago Bernabéu era un conservador, pero desde luego no era ningún adicto al régimen, al revés. A ver si nos enteramos de la historia. Seguimos. En 1970 y en el 71 el Barcelona, que tenía problemas económicos, la pela esto, chiquet, ¿qué quieres? Es lo que hay, ¿no? Entonces, en el 70 una subvención de 45 millones a fondo perdido. Escúchame, a fondo perdido. Y en el 75, como era poca, la de 45 millones de pesetas del año anterior, le dan 50 más para poder construir el Palau Blaugrana. Eso está documentado. Ah, no lo sabía tú, collons, pues ya ahora ya lo sabes. Con esto de las trampas, que es lo suyo, el jugador Chuchi Kroos, Bernardo Kroos, en el 72 se descubre que lleva un par de temporadas jugando con un pasaporte falso. Esto lo reconoce él mismo en una entrevista. Se refiere a su pasaporte como un pasaporte trucho. Literal, es increíble, es increíble. Vamos a dejar eso, ¿vale? Era un repaso así por encima. Ya no hablemos de la guerra y tal, fuera. Vámonos con Núñez, 1978. Que aquí sirve. Nos han estafat los penaltis, és una vergonya. Vosotros no os acordáis de Núñez, pero era un espectáculo. Bueno, era un espectáculo Núñez, era un espectáculo Jesús Gil, Ramón Mendoza también tenía las suyas, Lendoiro, Caneda, aquí en Santiago. Bueno, ahí se juntaron... Don Manuel, del Betis, Lopera, se juntaron una buena... Bueno, en aquella época era súper divertido el fútbol, no tenía nada que ver con lo que es ahora. Bueno, este hombre, cuidado con él. Este empieza con lo de Negreira. Este es el que empieza con lo de Negreira.
Esto lo denunció Gil en su momento, hay recortes de periódicos por muchas partes, Mendoza, un montón de gente, ya hablaban de Negreira en los 80 y en los 90. Este empezó en el 78 y estoy seguro que poco después empezó a pagar, porque la personalidad de Núñez era muy victimista, y esa personalidad ya de que es por sí catalana, aún hizo que calase más en el club. Este hombre, bueno, aparte de lo del Barça, en lo particular, el caso Hacienda famoso, que acabó con el pobre hombre en la cárcel, soborno de sus funcionarios, cohecho pasivo, falsedad documental, ¿os va sonando? En esta época hay que preguntarle a Minguella, bueno, no hay que preguntarle, ya lo reconoció en una entrevista, y al señor Jaume Roures, Jaume Roures, casualidad, que trabajaban en Antena 3, los dos han reconocido que subvenciones de la Generalidad de Cataluña a través de TV3 eran entregadas al Barça para que fichara jugadores. Y el Barcelona gestionaba con Minguella y Roures los derechos de televisión cuando se daban los partidos en TV3. Dinero público. Lo de ellos es lo público. Para fichar jugadores. Eso lo veis ahí en un recorte. Otra. Las ligas de Tenerife. Esto los jóvenes lo recordaréis. Aquello fue un escándalo absoluto. Fue portada en Europa entera. Los 2 años consecutivos que el Real Madrid pierde la Liga en el último partido de Liga, los 2 partidos, en los 2 años es en Tenerife, y las dos veces es un atraco tremendo. La primera son 3 penaltis que no pita Gracia Redondo, que es una barbaridad. Después el hombre reconoció que para aquí, que para allá, que se le fue el partido. Bueno, lo que tú quieras, pero al Madrid le virlaron una Liga. 3 penaltis. Buscadlo, por ejemplo, a buscar en YouTube. Hay imágenes clarísimas de esto. En Football Gate lo tenéis mejor que en ningún sitio. Clarísimos. El segundo año, como no era bastante, García de Loza nos virla un gol legal en un fuera de juego que jamás existió. Luis Milla, que después fue jugador del Madrid, reconoce que el Fútbol Club Barcelona primó a todo el Club Deportivo Tenerife. El propio García de Loza, árbitro, reconoce que los jugadores del Tenerife se empleaban de una manera en aquel partido fuera de lo normal cuando no se jugaban nada. Estaban primados con 40 millones de pesetas de aquella. Vimos como el señor Núñez al año siguiente, en la visita del Tenerife al Camp Nou, le impuso delante de todo Dios con sus santos cojones la insignia de oro y brillantes al presidente del Tenerife. Eso mucha gente no se acordará, pero yo sí. Cuidado, Seguimos con la lista. Llega Joan Gaspar, que viene de aquella época, de la época de Núñez, era su vicepresidente, era el de los diners. Sigue pagando a Negreira, lógicamente. Este también fue imputado en el caso Hispanera, que aquello fue muy famoso. Madre mía. Se quejó mucho de lo de Figo, ¿os acordáis de lo de Figo? Se quejó mucho, pero no se acuerda que el año anterior, justo el año anterior, le levantó en el mercado a Rivaldo, al Deportivo de La Coruña en el último partido, en el último día de mercado, en el último día, sin dejarle opción de operación al Deportivo, de eso no se acuerda. Pero cuando Florentino le levantó a Figo, entonces sí. Entonces el hombre ahí se queja, ¿no? Debido a su lamentable gestión en el club, pues en el 2003 se va, ¿no? Y viene la primera época de Joan Laporta. Pero espérate, el tío tiene tela, Gaspar, ¿eh? El tío, en aquel momento había elecciones a la Federación Española de Fútbol. Presidente era Villar, Ángel María Villar. Estaba en una situación muy delicada porque la corrupción le salía por las orejas. ¿Qué hace este pavo? El tío habla con Villar y le dice, oye, con mi influencia yo puedo arreglar esto, sabemos que tienes las elecciones perdidas, la Liga va a votar enteramente a Gerardo González, que era el candidato que la Liga proponía para barrer la federación. No se consiguió, así sigue hoy la federación como está. Habla con Laporta, que era el presidente recién elegido, y le dice, tú haces lo que yo te diga. Gaspar, tú vas a votar a Villar, vas a romper la disciplina de voto, porque con ese voto nos llega, con ese voto, el de las territoriales, el de los árbitros que controlaba Negreira, empiezan a hacer cuentas, nos falta un voto, ¿de quién va a ser?
Aquí estoy yo, nen. Lo que usted diga. Va para allá, Gaspar. Dice, tú haces lo que yo te diga. Y a mí, si se mantiene en la federación, este tío me va a meter de vicepresidente de Relaciones Institucionales y voy a arreglarme yo con Negreira, a controlar el tema arbitral aquí en España y de Relaciones Institucionales en el extranjero. Ya yo me encargo. ¿Va a la puerta? Ok, nen. Gaspar, lo que tú digas. Y vota Villar. Rompe la disciplina de voto, deja la liga con el culo al aire, porque estos son unos traidores, siempre lo fueron. Y hay otro club parecido, el Atlético de Madrid, que vas con ellos hasta el final y después te pegan la espantada, te meten por detrás un puñal y al carajo. Aprendieron de estos, por eso se llevan tan bien entre los dos. Entonces, pasa este tema. Muy bien, amigo. Gaspar empieza a tejer y ahí sigue el Villarato que decía Relaño, ¿no? Que empezó en Tenerife, todo eso que os he contado, y aquí ya se expande a Europa. ¿Os acordáis de los arbitrajes de Obrevo y Aitekin que sufrió el Chelsea y el PSG? PSG que se jodan, pero bueno, ¿os acordáis? Empieza toda la campaña de UNICEF con Senes Ercic. ¿Suena? Senes Ercic, que mientras estuvo ahí el Barcelona en la Champions no se le podía tocar. Bueno, los dos escándalos más grandes que se recuerdan en el fútbol europeo son los de Obrevo y Aitekin. A cualquier país que vayas le dicen los nombres de estos dos árbitros y todo el mundo sabe quiénes son. ¿Os acordáis de las declaraciones del vicepresidente Alfonso Godal? Haciendo referencia a esto de cómo se tejió todo esto con Gaspar. No lo digo yo, está documentado. Y cómo eso favoreció ayudas arbitrales en España y las buenas relaciones, como le llama él en el extranjero. Siempre me gusta poner este vídeo, vamos a ponerlo, para que se recuerde. Las épocas en las que empezamos juntos, coincidió el inicio de la etapa Laporta con unas elecciones a la Federación Española. Recuerdo que en su día, pues Joan Laporta lo tuvo clarísimo. ¿Qué candidato apoya a Florentino? A Gerardo González. Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar. Apoyó a Villar. Rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la Liga de Fútbol. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones, también a nivel internacional, UEFA, ECA, etcétera, FIFA. Y creo que eso nos ayudó. ¿A nivel deportivo, por ejemplo? A nivel deportivo, sí. Como por ejemplo... Bueno, pues lo que hablamos, cuestiones como el saldo arbitral, si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables y en comparación con los rivales. Evidentemente, pues hay que ir ahí, hablarlo, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Alguien me ha hecho la cama? ¿Alguien me ha movido la silla? ¿Estoy llegando tarde a alguna parte? Y evidentemente, pues hacer saber que tú estás ahí, que estás vigilando tus intereses, Es acojonante. Madre que os parió. Joan Laporta sigue, por supuesto, pagando a Negreira y no solo eso, le cuadruplica el sueldo. Vosotros imaginaros, Gaspar en la federación, meneando como quiere, en el tema extranjero y también, el tema de patrocinio de UNICEF y el otro metiendo mano, y este pues pagando su conocimiento. Le cuadruplica el sueldo. Y así, en esa época de Laporta, se consolida todo el tema arbitral. Es la unión perfecta en España y en Europa. En fin, gastó dinero a las puertas, y eso que se ganó mucha pasta en aquel momento en el Barça, por patrocinios, por Ronaldinho, por Messi, por toda aquella época, lo de la dilapidó. De hecho, cuando sale del club en el último ejercicio presenta un beneficio de 11 millones de euros y al final, cuando llega el nuevo presidente, resulta que Sandro Rosell, resulta que hacen una auditoría y en vez de tener 11 a favor tienen 48 en negativo. Aquello acaba en una denuncia interpelada por los socios, que se hace una asamblea y todos para el banquillo otra vez. Venga para el juzgado, porque es que lo del juzgado no falla con esta gente.
Sandro Rosell, que igual que Gaspar, había sido de la junta anterior, se enfadaron, se fue, pero ahora volvía y se presentaba y ganaba las elecciones en el 2010. Estuvo del 10 al 13. También sabía cómo se hacían las cosas porque ya venía de antes. Sigue pagando a Negreira, por supuesto. Por cierto, empieza a subirle la pasta a los contratos de los jugadores. Aparte de pagar a Negreira lo que le pagaba empieza a subir sueldos a los jugadores, cosa que después siguió Bartomeu y acabaron como acabaron. Un socio que se llamaba, no me acuerdo ahora, Jordi Cases le pregunta varias veces en cartas y en una asamblea a la directiva de Sandro Rosell qué pasa con el fichaje de Neymar, porque son unos fenómenos para eso también, para fichar más barato que nadie, y después resulta que es más caro que nadie. Primero valía 17 millones de euros, algo ridículo, después que eran 57 y al final tuvo que reconocer que fueron 86, y no fueron 86, fueron muchos más, por las primas a papá y demás. Yo me acuerdo, Florentino Pérez, un año o dos después, que se sentó en un programa y dijo, sí, porque estuvimos a punto de ficharlo, incluso llegó a pasar reconocimiento médico, pero a último momento se cayó el fichaje porque papá Neymar le debió pedir a Florentino explicarle cuál era su ingeniería económica y Florentino dijo, ¿cómo dices tú? No, mira, escúchame, te vas para allá, vas para Brasil, vete para donde te dé la gana. Florentino llegó a decir en directo en televisión, a nosotros no nos cuadraban las cuentas cuando saltó todo esto de Rosell, y evidentemente no. Se calcula que el fichaje se fue a unos 150 millones de euros mínimo. Como no le hicieron caso a este socio, los denunció. Porque esta gente no le hace caso a los socios. Están acostumbrados a hacer lo que le dé la gana. Por apropiación indebida, en el caso de Neymar, pataplum, al banquillo, otro más. Fue imputado por delito fiscal. Y encima, pues claro, el Santos, cuando se siente engañado, dice, coño, ¿pero qué pasa aquí? Entonces al final hubo más dinero, a mí me lo fichasteis por X dinero y resulta que al final repartisteis más pasta entre los representantes, el padre y tal, y los denunció. Pues ahora venga, al juzgado. Por cierto, acabó en la cárcel. Que conste, y lo voy a decir claramente, aquel proceso a mí no me gustó nada y creo que fue encarcelado injustamente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿de acuerdo? Aquí lo que somos es coherentes. Pero bueno, esto sucedió. Bartomeu. Este viene exactamente igual. Es que es una constante que el Barça. Viene de la anterior, viene con Sandro Rosell, vicepresidente. Se salvó de milagro porque no estaba en el departamento económico de todo esto de ir para el banquillo también. Pero ya había tenido un toque de atención. No fue estar estuvo, como toda la Junta en el juicio. Lo que pasa que consideraron que su parcela no. Pero ya venía de ahí. Sigue pagando a Negreira, por lo menos hasta el 18. Este es el que le corta el grifo. Le corta el grifo cuando Negreira ya deja de ser el vicepresidente del CTA. Como era poco lo que había aumentado Rosell de pasta, este le aumenta más pasta aún a los jugadores, llevando esto a un límite insoportable. Es el que hace el contrato leonino de Messi, insostenible, hasta que llegó la pandemia y pataplum, todo se cayó. Evidentemente. Mienten en las cuentas. Este es el que miente literalmente en las cuentas, maquillan todo el tema del fair play, engañan a la Liga por primera vez y llega la pandemia y hace que reviente todo. Este es el primero que empieza a fichar engañando directamente a la Liga. Antes no era así porque no había la ley del fair play y el tema de la masa salarial. Pero cuando ya eso estaba instaurado, es el primero que engaña a todo el mundo. Llega la pandemia, faltan los ingresos, salta todo a la luz y revienta todo. Por cierto, está denunciado, veremos cómo acaba todo el tema del juicio y demás. Vuelve Laporta. Y sigue lo de Bartomeu. Las palancas, con el beneplácito de la Liga, engañando literalmente a la Liga, con el tema ficticio de la venta de Barça Studios por otra vez, o casualidad, Jaume Roures, Feus Media, socios.com, una venta que no se produjo.
para que le den más fair play y supuestamente ingresos de 60 millones de euros ahora no existen. Ahora resulta que se lo han vendido a un fondo alemán, Alshausman. Ahora no, después será un fondo mexicano chingón, que tampoco. Pues ¿cómo? ¿Cómo así? Pues que no. Y de momento la pasta no aparece. Y estamos metidos en este lío. Es que es algo tremendo, ¿eh? Es que es algo tremendo. Vende activos del club, empeña los derechos audiovisuales. Bueno, de verdad. Y ahí. Vamos a ver nombres que le dimiten a este tío. Reverter, Ramón Ramírez, Llaurador, Jaume Llopis, Jordi Camps, Llopar y hasta Jordi Wiff. Y los tíos ahí están. Mete a toda su familia y amigos ahí. Y ahí están engañando a la liga, confabulando con la federación. Y no es su modus operandi, no tienen otra manera, tío. No hay otra forma de que esta gente gestione las cosas normal, tío. Y todo delante de los narices de toda la afición del fútbol español, los políticos y demás, que por cierto los blanquean a todos en todo momento, no se quieren meter en esto porque no se quieren meter, se meten en un beso que ha habido ahí. Que hacen muy bien en lo que tengan que hacer, un tío que se toca los huevos en un palco, pero que a mí que me perdonen de eso, de politizar y llevarlo a que eso es una agresión social, sexual, válganse ustedes al carajo. Vale, váyanse ustedes al carajo, destituyan a ese tío que es un garrulo y un imbécil, que no está apto para el cargo, pero no le acusen de lo que no es. Pero en esto no nos metemos, en los desfalcos continuos, evasión de impuestos, las de Dios, engañando a todo el mundo, jugando con reglas diferentes. No, me cago en la madre que me parió. Esto coge Salvaquilla, al Torete, a Eleuterio Sánchez del Lute en sus mejores momentos, y metes al Dioni también, y lo juntas con las 5 familias de Nueva York, y no salen a tantos delitos como sale esta gente. Joder ya, hombre. Ya sabía yo que me iba a calentar con esta mierda. Guardad el vídeo. No envejecerá nunca. Es más, crecerá. Esto es lo que hay. Como le dijo Guardiola al árbitro aquel en el centro del campo. Esto es lo que hay. A la Madrid.